Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos ya aquí en nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Pues ya a mediados de abril, ¿verdad? Hoy 16 de abril, pues estamos aquí ya con ustedes, como siempre, saludándolos. ¿Cómo está, Raúl? ¿Qué tal, David? Muy bien, muchas gracias. Sí, ya mediados de abril. La verdad es que se me ha pasado súper rápido el año, esta semana. Apenas sentí que era 15, ya es 16, pero bueno, el chiste es que sí, sí, súper rápido. Y es que, pues el semestre, el año, el trimestre, ya acabando el bueno, ya mitad del primer mes del segundo trimestre del año, ¿verdad? Y entonces se pasa rápido esto. Y creo que cada vez más cerca de podernos reintegrar de alguna manera a cierta presencialidad en las escuelas, pero bueno, nada oficial todavía, ¿verdad? Así es, sí, ahí vamos en camino, pero sí, todavía nada oficial, pero vamos por dando pasos firmes, pienso yo. Y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene mucho que ver y yo lo quiero platicar contigo porque es algo que tocamos mucho desde un punto de vista eh, de conciencia, pero siempre hablamos de ello, pero no lo hablamos así muy a profundidad, ¿no? Y hablamos de la espiritualidad, pero hoy vamos a tocar un tema que podría ser un poquito oscuro de la espiritualidad, o sea, desde nuestro ego, desde nuestro yo egoico, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hablar de eso. Claro, vamos a poder también tocar un poquito el tema de la espiritualidad, pero al final de cuentas, desde esta parada, ¿verdad? Del ego. Así es, sí, efectivamente, David, pues el programa de hoy lo titulamos El ego que se cree espiritual, precisamente, y pues es que como tú dices, puede ser un tema oscuro, un tanto controversial, un tanto hasta paradójico, pero creo que muchas veces cuando empezamos a involucrarnos en este tema de la espiritualidad, de la conexión, ¿no? Del desarrollo espiritual, que no sé si realmente existe un desarrollo, ¿no? O simplemente es ese ser espiritual, ¿no? Y que a veces nos empezamos verdaderamente a reconectar con nosotros, pero llega un punto donde el ego nuevamente, pues, vuelve a estar frente a nosotros. Bueno, nunca se va en realidad, pero de repente vuelve a estar con la misma potencia o incluso mucho mayor de la que estábamos acostumbrados antes de empezar en estos temas. Y es que muchas veces no sé si son contrapuestos o no, pero en el aspecto cuando empezamos en este tema de empezar a autoconocernos, pues precisamente llega esta cuestión de empezar a crecer desde el punto de vista espiritual. Y cuando hablamos de cuestiones espirituales, no estamos hablando de un Dios, de una religión, de alguna cuestión de este tipo. Sí es una conexión con un ser supremo, con el universo, con algo que tú asocias a una situación de este tipo o con una conexión inclusive contigo mismo, al final de cuentas. Entonces, realmente no es el hablar de espiritualidad no es hablar eh, de religión o de alguna cuestión de este tipo, ¿no? Exacto. Sí, no estamos hablando de una deidad en particular, como tú mencionas, sí pues realmente puede tener distintos nombres para muchos, ¿no? Como tú dices, un ser supremo, un ser superior, un padre, un Dios, ¿no? Pero al final de cuentas sí, un alma incluso, pero al final de cuentas sí hablamos de algo más allá de lo racionalmente, de lo que podemos conocer racionalmente. ¿Sí?
Sí, inclusive gente que se conecta con el universo, ¿no? Habla mucho de ese aspecto, de la conexión con la madre tierra, con la naturaleza, en fin, muchas cosas de estas. Y sí, en realidad cuando empiezas a autoconocerte, pues sí se requiere de esa conexión, y lo hemos platicado muchas veces, empezamos a llegar a ciertas herramientas que te ayudan a empezar a generar esa armonía, podría yo llamarlo de alguna manera, con tu entorno, y eso te hace dar pasos hacia una espiritualidad, como tú mismo lo dices, ¿no? Y hay varias herramientas que te pueden ayudar a tener esa conexión, ¿no? Al final de cuentas, la oración misma, como tú la concibas, es una forma de desarrollar esa conexión, ¿no? La meditación, pues es también una forma de ir incrementando esa parte espiritual, ¿no? ¿Conoces alguna otra herramienta, Raúl? ¿O alguna otra forma de ir incrementando esta espiritualidad? Pues básicamente, o sea, yo pienso que precisamente es el estado de presencia, ¿no? O sea, cualquier situación o acción o inacción, en la mayoría de los casos, que realmente permita conectarte con la presencia es eso, ¿no? Incluso hasta en libros sagrados se habla de o sea, lo que se le denomina libros sagrados, la presencia de Dios, ¿no? O sea, pues, ¿cómo puedes conectar con Dios? Pues en un presente total, por decirlo de alguna manera. Creo que sería un pleonasmo, pero sí, o sea, estando completamente en el presente. Entonces, prácticamente cualquier, te digo, acción o inacción que te lleve a eso, para mí representa espiritualidad. Y ese es efectivamente, como tú lo dices, es estar conectado con tu esencia, ¿no? Al final de cuentas, con tu ser, con tu verdadero ser, ¿no? Porque en realidad, eh, muy pocas veces, mientras no trabajes en ello y lo hagas consciente, pues estás conectado con tu propio ser. Al final de cuentas, pues tú te has generado una máscara o eh, Falsa identificación. una falsa identidad, exactamente, a través de los años, y que la has construido desde tu infancia para protegerte. ¿Para protegerte de qué? Pues para protegerte de lo que te afecta del entorno. ¿Y a qué me refiero con lo que te afecta del entorno? Pues desde niño, pues aprendes, ¿no? Y aprendes que cuando te reconocen, cuando no te reconocen, si te hacen caso, si no te hacen caso, y aprendes a través de la experiencia, como lo has dicho, ¿no? Y a través de esa experiencia te vas generando apegos, te vas generando también procedimientos a seguir, podría yo decirlo. O sea, será, si yo saco buenas calificaciones, si yo esto, me reconocen, ponen atención, no me hacen caso ni aunque saque buenas calificaciones, empiezo a dar problemas y entonces me van a hacer caso. Entonces empieza a generar esas conexiones y esas formas de actuar, ¿no? Y entonces se presenta esa falsa identidad que tienes. Y entonces la espiritualidad es precisamente empezar a conectar con tu verdadera identidad. No sé qué opines. Sí, sí, sin duda. Es exactamente, creo que ni siquiera sé realmente, ¿no? Si es como tú dices, conectar con una identidad en particular, ¿no? A lo mejor simplemente es ya no conectar con ninguna, ¿no? Entonces, lo cual pienso yo, ¿no? Puede suceder, no sé, desde mi experiencia, sí, momentáneamente, en un momento como de conexión profunda donde no sientes que ya, no sientes tu cuerpo, no sientes otra cuestión, pero momentáneo, ¿no? Yo creo que hay personas que pueden prolongar eso, pero pienso, no sé, esa es mi perspectiva, que mientras estemos en este mundo, pues siempre va a haber esta identificación, ¿no? Porque al final de cuentas, por algo, pienso yo que estamos aquí, ¿no? Precisamente dicen por ahí que a veces se dice que es esta conciencia que se manifiesta ella misma para poderse ver, ¿no? Entonces, y cómo se puede ver de manera individual. Entonces, pues es un tema interesante, complejo, pero sí, al final es una cuestión
que cada vez más personas se involucran, ¿no? En el tema del desarrollo espiritual, en el yoga, decías otras actividades, ¿no? La meditación, en general, pero al final, pues siempre, hasta en este tema, pues hay trampas, podría decirse, ¿no? Y es cierto, o sea, al final de cuentas, pues tú practicas yoga y lo vas practicando y lo vas desarrollando y hay un para qué. Yo siempre me pregunto, ¿para qué estoy practicando la yoga? ¿Para qué estoy practicando la meditación? ¿Para qué estoy practicando el agradecimiento? O sea, sí trato yo desde mi lógica, desde mi parte mental, analizar qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante considerar que tenemos dimensiones del ser humano que tienen que estar en esta parte, que debe haber una conexión y equilibrio, ¿no? Entre el estado de tu cuerpo, el estado de tu mente y el estado de tu esencia o de tu espíritu, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, yo creo que si estas tres cosas no están en congruencia, tu espiritualidad no es una espiritualidad real, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de espiritualidad, pero no cuido ni mi cuerpo, ni lo trato bien, pues no estoy siendo congruente con lo que estoy hablando, ¿no? De la misma manera, si no cuido mi mente y todo el tiempo estoy bombardeándola con información negativa o siempre estoy hablando de crítica y estoy en un nivel vibracional de escasez o un nivel vibracional bajo, pues tampoco estoy practicando esa espiritualidad o ese buscar el contacto con mi esencia. Y entonces, de alguna forma, aunque practiques meditación, por ejemplo, música evocativa, o estés atento a tu respiración, o inclusive algunos otros, la conexión es a través de dejar de comer carne y se vuelven vegetarianos, otros toman cacao y sustituyen por café, otros practican un sinfín de tipos de meditación, porque inclusive hay diferentes meditaciones, o sea, no nada más es la atención a la respiración, por ejemplo, hay meditaciones dinámicas, hay meditaciones del niño interior, hay un diverso cantidad de meditaciones, pero lo que buscan es eso, o sea, empezar a conectar con tu esencia. Y eso en ocasiones para mí me resulta complicado y me resulta difícil porque a veces yo suelo desconectarme fácilmente de mi esencia y entonces caigo en esa parte del ego, ¿no? Entonces me es complicado porque primero me desconecto fácilmente de mi esencia y luego caer en la conciencia también me cuesta trabajo, en mi caso, ¿verdad? Entonces sí requiero poner atención, ya estoy montado en mi ego, esto es de mi ego. Y entonces sí me cuesta esta parte de ir trabajando mi espiritualidad. No sé, tú cómo lo vives. Pues mira, a mí ya desde hace un tiempo ese tipo de actividades, varias de las actividades, pues sí las he practicado, precisamente me han ayudado a conectarme conmigo mismo, y todo, pero justamente desde hace ya unas semanas y tuve como un cierre en este fin de semana, todavía el lunes, donde caí en cuenta precisamente de estas muchas veces trampas del ego espiritual, ¿no? Por eso lo mencioné así, porque hay un momento en donde yo empecé como a desvirtuar, ¿no? Y digo, bueno, ahora ya medité, palomita, ¿no? Ya no como ya no como carne, palomita, ya no sé qué. Entonces, resulta que ahora se volvió egoico esa parte en teoría espiritual, ¿no? Entonces, y me empecé a llenar de ansiedad. De hecho, el lunes estaba yo, tenía mucho, mucho tiempo que no sentía un coraje tan enorme, así sentía mucha molestia, enojo en realidad. Y precisamente pues fui rascando y rascándole y pues durante estas últimas pues semanas y sobre todo la semana pasada estuve viendo varios mensajes a través de películas, a través de lecturas, a través de
eh, pues de videos, en donde justamente hablaba mucho sobre la vanidad, sobre el ego, sobre el deseo, ¿no? Como el deseo mal enfocado, mal llevado, tal cual, pues te hace perderte, ¿no? Vi incluso la película de, la de La Mujer Maravilla, 1984, no sé si ya la viste. No, todavía no, pero No, a mucho, no está muy bien calificada, como que no, creo que a muchos no les gustó. A mí, de verdad, me conmovió muchísimo porque se me hace un tema muy fuerte porque habla, no voy a spoilearlo, pero habla sobre el deseo precisamente y cómo a través del deseo, en un deseo excesivo, te pierdes a ti mismo y que además en la película habla sobre justo o sea, no lo dice, pero es el ego ahí representado, porque aun cuando se cumplan todos los deseos que quieres, pues nunca va a estar satisfecho el ego. Entonces, lo que sí es que vas a perderte en eso, ¿no? Entonces, en esa película toca como esa parte y toca, para mí, desde mi perspectiva, un amor genuino, ¿no? Que es entre la Mujer Maravilla y su pareja. Pasan ahí algunas cosas donde veo, para mí representa lo que es el verdadero amor, ¿no? O el amor, tal cual. Entonces, pues estuve con eso y dije, basta, ¿no? O sea, ya me colmé, me siento harto porque volví a una lista de tareas la parte espiritual, entre comillas. Entonces, por eso es que digo, no, o sea, hay una línea delgada, ¿no? Entre que el ego siempre va a estar presente en nuestra vida, ¿no? Y a veces nos juega cuando, no sé, en mi caso, que ya para mí me he familiarizado con identificarlo en otros ámbitos, empezaba ahora a presentarse en el tema espiritual, que es donde me gusta mucho conectar, ¿no? Entonces, ahí es donde dije, no, ahora pues voy a igual decidir hacer otras cuestiones, ¿no? En donde no me deje llevar. y es que, como tú lo dices, el ego siempre está presente y a él y al ego le, No sé si me trabé yo o te trabaste tú. creo que me trabé yo. Ah, ¿Ya? Creo que sí, ¿verdad? ya. Perfecto. Ya. Sí, y es que el ego al ego le duele no ser reconocido. Y entonces seguramente caíste en esa circunstancia de que tú mismo te querías reconocer como espiritual y por eso pasaron a ser una lista de tareas. No sé, estoy hablando desde mi óptica, pero al final de cuentas eso nos pasa. Bueno, eso me pasa a mí. Cuando mi ego me empieza, quiero ser reconocido y cuando quiero ser reconocido empiezo a caer en ese ego y pues me da orgullo, ¿verdad? Y siento bonito, pero actúo desde esa eh, situación de el ego, ¿no? Y una clara ejemplo del ego es cuando tú te sientes espiritual y crees que por ser espiritual eres superior a los demás. Eso es algo característico de una espiritualidad basada en el ego. No sé si te ha pasado a ti, pero sí, pues yo ya medito, yo ya hago yoga, yo no como carne, ¿qué más? Yo hago pausas conscientes, yo practico mi conciencia, yo soy coach, yo tal cosa, y entonces yo me siento un ser superior a los demás. No sé si te pasa, y eso es hablar de que presumo mi espiritualidad, pero en realidad pues no estoy siendo espiritual. No sé si queda claro, y me siento por ello superior a los demás. No sé Sí, si de es, repente te juega, ¿no? Te juega eso en la mente, ¿no? Sientes que eres, pues, si no superior, que vas avanzado, ¿no? Y ya con ese avance, eso ya es una mentira. Me decía la otra vez, ¿te acuerdas de Kevin, no? Que lo tuvimos como invitado. Platicábamos en la semana y le dije, oye, me acordé de ti, le digo, porque fui a comprar unas cervezas, ¿no? Y me dice, ay, amigo, dice, yo me acuerdo de ti porque voy a la iglesia. Le digo, pero pues está bien, le digo, todo es parte de lo mismo, o sea, al final de cuentas, como decías hace rato, o sea, todo es parte pues, del universo, o sea, a veces hemos satanizado algunas cosas, ¿no? Como considerándolas como negativas o no espirituales, cuando pienso yo que todo forma parte de lo mismo, siempre y cuando no te identifiques con ello, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? En ese momento yo se lo dije,
Pero sí, en otros, te digo, no es que a lo mejor no me ha tocado que me sienta superior, pero sí como que, bueno, es que yo voy a entenderlos porque voy avanzado, ¿no? Y ya, ahí está, ¿no? Ya te caché porque pues, el ego me está ahí jugando algo que realmente no es. Simplemente es, las cosas son y ya, ¿no? Con eso es más que suficiente. Yo creo que eso es algo fundamental. Y la otra cosa que acabas de mencionar ahorita, Raúl, y que no pero que o sea, usar la espiritualidad como la etiqueta que te define que eres. Yo soy espiritual. Eso también es hablar de ego al final de cuentas, ¿no? O sea, etiquetarte que eres espiritual, pues ya habla de que estás en el ego. No sé si lo veas de esa manera. Sí, claro, claro, sin duda. Todo, o sea, todo lo que para mí representa el como, te digo, ya una identificación para mí ya es eso, ¿no? Entonces, ahora, igual, como hemos dicho en otras ocasiones, o sea, yo no pienso que el ego es malo, ¿no? Hay un libro, no lo he leído, no tengo fundamentos para decir, pero por lo menos en el título, dice que el ego es el enemigo, ¿no? Si no mal recuerdo es del autor Ryan Holiday, que habla mucho sobre el estoicismo, y digo, te repito, no lo he leído, tal vez es una cuestión de marketing para llamar más la atención y hacerlo más controversial, tal vez, pero por lo menos por el título, yo no veo al ego como el enemigo, ¿no? Precisamente lo veo como una herramienta. Entonces, como el ego representaría todo aquello con lo que yo me puedo identificar y que no soy, puede ser desde la profesión, el título, el dinero, las posesiones, cualquier cuestión. Entonces, el ego puede ser prácticamente todo y todo puede servir como herramienta para mí, ¿no? Si yo soy capaz de verlo como de esa manera al ego, me va a ayudar. O sea, porque al final estoy en esta, como decía hace rato, estoy en la tierra, estoy viviendo una experiencia terrenal, no lo voy a quitar. O sea, no se trata de quitarlo, no lo voy a eliminar, sería también egoico, pienso yo, ¿no? Entonces, simplemente es cómo puedo utilizarlo de tal manera que a mí me sirva para crecer, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, ¿no? Me identifico con un título, en cierta circunstancia me puede servir ese título, lo voy a utilizar, lo voy a aprovechar y a lo mejor me ayuda a crecer y a servir a otros. Pero en otro contexto, igual ese mismo título no tiene valor. Si yo me identifiqué plenamente con ello, en el momento en el que ese título no tenga valor, aunque no me lo quite nadie, pero no tiene valor para ese contexto, me voy a venir abajo, ¿no? Entonces creo que ese es el punto importante aquí, ¿no? Entonces te digo, yo lo veo más como una herramienta que hay que aprender a saber utilizarlo, ¿no? Sí, y ese es el ejemplo clásico, o sea, los títulos nobiliarios a veces nos definen y en realidad pues no somos nosotros, ¿no? O sea, ya a mí cuando me dicen qué eres, pues yo pues, soy un ser humano, soy David y ya, ¿no? Y ni siquiera pues sé si soy David, ¿no? Así me pusieron al final de cuentas, ¿no? Pero al final de cuentas soy un ser humano, en esencia un alma que está metida en este cuerpo físico, que después cuando se muera este cuerpo, se muera, no sé si va a evolucionar, no sé qué va a pasar, pero al final de cuentas eso soy. Y no soy ni doctor, no soy ni ingeniero, no soy ni maestro, eso estudié. Y por eso me dio un título, pero de ahí en fuera no lo soy, ¿no? Entonces, y hay gente que, puta, si no le hablas de doctor, o si no le hablas de maestro, o si no le hablas por su título de profesional, pues ya no eres su amigo, ¿no? Y al final de cuentas eres, hasta se llegan a molestar, ¿no? Y entonces voy a otro punto que creo que también entra dentro de esta espiritualidad montada en el ego, y es cuando tú seleccionas o incluso rechazas o menosprecias a las personas por eso. O sea, al final de cuentas te generas un ego exclusivista, intolerante o que rechaza a las personas, ¿no? Siendo tú muy espiritual. Claro. No sé. Sí, es otro, ¿no? Es otro de los temas, como tú dices, creo que ahí, no sé, por ejemplo, se me ocurre a mí por poner como referencia a los fariseos, ¿no? De los que habla la Biblia, donde precisamente ellos mantenían algo por el estilo, ¿no? Los cumplidores impolutos de la palabra, pero en realidad que decía el mismo Jesús de Nazaret,
pero no conocen a Dios, ¿no? O sea, y así puede ocurrir. O sea, alguien que se considera espiritual y no me junto contigo porque tú no vives una vida espiritual, ¿no? Y entonces ahí es donde precisamente diría, ¿y qué es la vida realmente? Y tú si la vives, eso es espiritual. ¿Realmente qué es espiritual, no? O sea, no, que pienso que ni siquiera hay una definición puntual, porque donde encaja en algo, ya sentiría yo que quedaría muy corto, ¿no? Pero sí puede ocurrir también, ¿no? Una cosa es decir, pienso yo, ¿no? Sumar, juntarme o reunirme con personas que seamos compatibles, ¿no? Y otra cosa es menospreciar a la persona porque no tiene un estilo de vida, según tú, como que el tuyo podría ser superior, ¿no? Entre comillas. Y es que eso habla de estar, o sea, como tú dices, un grupo de amigos con el que te juntas y bueno, pues es tu núcleo de amigos, ¿no? Y a lo mejor no te juntes con otro, pero no que sea por una selectividad, porque Exacto. sea esta conexión espiritual o no. Yo creo que esto también es algo importante, ¿no? La otra cuestión que tú mismo mencionaste fue, practicas yoga, meditación, feng shui y otras disciplinas espirituales y todo lo subes a redes sociales, ¿no? Estoy haciendo mi meditación y te pones en tu tapete y subes pues todo esto para compartirlo, pero de alguna manera lo haces desde el ego, ¿no? Al final de cuentas, o sea, como tú mismo lo dijiste, paso un checklist de ya medité, ya hice esto otro, y lo haces público ahí, ¿no? En tus redes. No sé qué opines, pero creo que también es otra forma de decir, estoy viviendo la espiritualidad desde el ego. Y es una cuestión que al final, te digo, si en realidad todo prácticamente podría ser ego, hay una cuestión que ahí es donde, no sé, a lo mejor es más por una búsqueda de reconocimiento, ¿no? Ni siquiera es a lo mejor porque puedes compartir algo con la intención de, pues, colaborar de alguna manera, no sé, pero cuando precisamente hay una búsqueda de algo, hay un deseo insatisfecho tal vez, y entonces por eso lo haces, ahí es donde creo que puede justamente ir chocando, ¿no? Sí, es que es muy fácil apegarse a esa identidad y buscar reconocimiento a partir de esa identidad. Es muy fácil para mí como ser humano cuando caigo en eso, o sea, facilísimo. O sea, me es más difícil estar del otro lado. Es decir, desapegarme de todo ese tipo de cosas me es más complicado a mí. Y entonces Sí, 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 claro. Sí, de alguna forma es como, no sé, o sea, te digo, yo lo sentí estos últimos días. Es como que el ego trata de alguna forma aferrarse a algo. Hay algo, ¿no? Como que sientes, no sé, en mi caso, agarrarse de algo es sentirme seguro. Hay una tablita de salvación. Si tú sueltas todo eso, ya no tienes nada con que salvarte. Eso es con lo que a mí me juega la mente, ¿no? Es que si no o sea, por ejemplo, en mi caso, si tú no te aferras, si tú sueltas las metas que tienes ahí claras, entonces ¿a dónde vas a ir? ¿No? Ya no vas a tener nada, o sea, puedes perder tu familia, puedes perder lo que sea, ¿no? O sea, lo que has logrado, lo que sea. Y en realidad nunca eso es real. O sea, nunca hay una tablita de salvación, lo hemos hablado en otras ocasiones. Eso es un espejismo, pero en la parte, o sea, el ego te dice que si te agarras de algo, vas a estar seguro, ¿no? Creo que precisamente esta parte pues de la conexión contigo mismo es, pues, o sea, sí utilizar las cosas, pero no ser utilizado a través de ellas. Entonces, soltarlas, precisamente, que tu única certeza esté en ti mismo, precisamente, ¿no? En esta misma conexión. Y ya de ahí no va a haber nada más, porque todo se podría perder, precisamente. sí, al final de cuentas creo que lo único que cuando llegue el momento de tu muerte, pues es tu misma esencia o tu misma alma con la que vas a partir, si es que es partes, ¿verdad? Al final de cuentas, porque ni eso podemos garantizar que nos pertenezca, ¿no? Al final de cuentas, pero creo que sí, eso de desapegar de todas estas cosas que es una tarea de un continuo entrenamiento hacia una mejor versión de nosotros cada día, ¿no? Y
voy a otro punto que creo que también es, y lo has platicado otras veces, ¿no? Pues cuando eres vegana o vegano, cuando eres animalista, cuando eres feminista, cuando eres protector de todo este tipo de cosas, pero no eh, te enfadas o culpabilizas a los que no son así como tú en este sentido. Y entonces tú tachas a las otras personas como no espirituales por eso. Entonces creo que desde el momento en que tú no amplías tu forma de ver las cosas y no te pones en los pies del otro y empatizas con el otro, pues ya desde ahí ya no estás siendo espiritual a pesar de que practiques el veganismo o el vegetarismo o seas inclusivo o protector de los animalitos, etcétera, ¿no? Sí, sí, pienso yo, o sea, ahí es donde precisamente hay una pregunta, ¿no? Que realmente me haría, ¿no? O sea, ¿qué es peor, ¿no? Como tú dices, no estar a favor ni actuar a favor de esas causas o juzgar a los que no actúan, ¿no? O sea, yo realmente digo, bueno, realmente, ¿qué es peor? O sea, uno está señalando como si fuera un juez, como si tuviéramos el derecho precisamente de juzgar a otros, y en realidad somos iguales, cada uno con sus propias cargas, sus propias fallas, sus propios modelos mentales, porque también lo hemos hablado en otras ocasiones. Al final, yo pienso que pues cada uno de nosotros actúa desde pues su mejor versión en tu mente, ¿no? Como que tratas, pienso yo que hay algo positivo, o sea, dentro de nuestro actuar siempre hay algo positivo, ¿no? Y por eso nos movemos hacia ello. No significa que esté justificado el dañar a otros, ¿no? Que cuando nosotros dañamos a alguien más a través de nuestros actos, pues ya esté justificado por eso. Pero muchas veces no se hace con esa conciencia de dañar a otros, o sea, o con la intención personal de decir, me quiero fregar a este o a estos o a otros, ¿no? Tal vez mi motivación en su conjunto, yo decido u opto que lo que estoy haciendo es mucho más positivo, aunque daña a otros, que si no lo hiciera, ¿no? No lo sé, o sea, esa es mi perspectiva. Sí, yo creo que el nivel de conciencia de cada quien es único y al final de cuentas, me acuerdo, precisamente hace como un mes estaba yo viendo un documental de la pesca, no sé, ahí en Netflix, no me acuerdo ni el nombre, pero realmente me deprimí de que como pescado y marisco, ¿eh? Y de que me gusta. Realmente me sentí deprimido de todo lo que dijeron y mencionaron ahí, pero al final de cuentas, pues sí hago conciencia de ello, pero digo, bueno, pues el impacto pues, es mayúsculo porque al final de cuentas son industrias no sustentables en realidad, la verdad, igual que el impacto de comer la res, el impacto ambiental que genera, al final de cuentas, pero no puedo juzgar al que no lo deja de hacer, porque desde su nivel de conciencia está bien, ¿no? Al final de cuentas creo que eso es parte de ser espiritual, empezar a entender y crear entender que cada quien es único, irrepetible, auténtico y que desde su forma de actuar y de sentir lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, creo que por ahí, ¿no? Está esto. Otra cuestión que Te te estás quería cortando mucho, David. este, ya. Eh, voy a ponerle pausa, vamos a retomar. Siguiendo con los puntos que creo que hablan y es que encontré un artículo que me pareció muy padre en este sentido, y otro es que te apuntas a todos los cursos y actividades y formaciones de tipo espiritual, y lo haces compulsivamente, o sea, un curso de constelaciones, me apunto, un curso de hipnosis, me apunto, un temazcal, me apunto, me voy a la ayahuasca, me apunto, me voy al honguito de no sé qué, me apunto, voy a un retiro espiritual, me apunto. No sé si pasa, pero curso de Reiki, de todo este tipo de cosas, te apuntas compulsivamente, ¿no? Exacto, sí, 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 como decíamos hace rato, como si fuera, es que es chistoso, ¿no? Porque es como si fuera de, no sé, un arte marcial donde vas de la cinta blanca a la cinta negra y luego los anillos dan y todo esto, ¿no? O sea, eh,
pareciera que es así, pero no es así. En realidad no hay ningún avance, no hay niveles, ¿no? O sea, no hay como que, bueno, tú estás en el nivel 2 de la espiritualidad y tú estás en el nivel 4, porque precisamente cuando caemos en eso es cuando menos somos espirituales, ¿no? Entonces, te digo, creo que es ese punto importante. O sea, yo creo que, o sea, al final el ego que nos va mostrando el camino adecuado por donde podemos crecer. Por eso te digo que para mí es una herramienta. Entonces, cuando la espiritualidad se vuelve pues a través de estas acciones, yo me gano un mejor rank, estoy en un mejor lugar en el ranking, ¿no? Pues el ego te va a llegar por ahí, ¿no? Si realmente no te importa la espiritualidad, el ego va a estar en otro lado, ¿no? O sea, te va a mostrar otras cuestiones, pero al final tiene que ver con la mente, ¿no? Con los modelos mentales también. Entonces, pero sí, eso pasa, ¿no? Que de repente, y ahora esto, y ahora escucho y ahora leo y al final, ¿qué termina pasándote? ¿No? Pues, no sé, en mi caso me ha ocurrido, ¿no? Ya sea en tema espiritual, en otros, ¿no? Me confundo. ¿Por qué? Porque cada autor lo maneja desde su propia perspectiva. Y como decíamos la otra vez, al final yo creo que lo más importante es que podamos matar a todos los gurús, ¿no? Hipotéticamente hablando, y sí tomarlos como referencia y como mentores en ciertas cuestiones, pero al final, pues cómo no podemos tener una espiritualidad prestada, ¿no? O sea, es propia. Entonces solamente nosotros vamos a poderla definir bajo nuestra esencia. Sí, y volvemos a caer, nos volvemos a esa falsa identidad, ¿no? Y cuando entramos a esa identificación, no falsa, sino esa identificación con las cosas materiales o con las cosas espirituales, pues ya dejamos de ser espirituales, ¿no? Al final de cuentas. Entonces es eso que tú mismo dices, o sea, ya me identifiqué, ya me gustó, así, ya estoy cayendo. Es una forma de ir viendo esa delgada línea que hay, ¿no? La otra cuestión importante y que yo caigo muchas veces y que encuentro muchos colegas que caen en esto, o sea, pues ya soy terapeuta, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros que tenemos la formación de coach, yo no soy terapeuta ni nada por el estilo todavía, pero ya ahí conozco amigos que son coaches, terapeutas en Reiki, terapeutas de muchas cosas, practican, dan prácticas de yoga, son sanadores cuánticos, son profesores de meditación, maestros de Reiki, en fin, son un montón de cosas y me voy dando cuenta, inclusive conmigo, que yo tengo más carencias que que mi propio paciente o que mi propio coachee. Y tengo más ego que inclusive ellos, ¿no? Entonces creo que también esa es una falsa espiritualidad, ¿no? Cuando me invitan a un taller de abundancia y ves a la persona y dices, pues no, como que la abundancia no vive, siempre anda viviendo en la carencia, ¿no? Es un ejemplo. O sea, desde mi óptica, ¿no? La otra cuestión, me invita a una, a un retiro espiritual familiar para parejas o para cuestiones así y le anda poniendo el cuerno a su pareja, ¿no? Y entonces, pues ya ahí ya no estás dentro de la espiritualidad, que voy a impartir una, una práctica, una cátedra, una enseñanza acerca de esto, pero estoy peor que ellos. No sé cómo lo veas. Sí, yo creo que aquí el punto precisamente está en cuando uno siente que porque tienes un avance de alguna forma, un conocimiento, puedes ser superior, ¿no? En este caso a los otros, que al final seguimos pues siendo humanos y contenemos fallas. O sea, yo creo que ese es el punto aquí importante. O sea, yo no creo en la gente intachable, empezando por mí, porque precisamente lo que a mí me movió mucho a buscar esta conexión, pues fue todo lo no intachable que era, ¿no? Todo, o sea, muchas cosas, o sea, que me guardo para mí mismo, ni siquiera las comparto, ¿no? Ni hasta mis seres más cercanos. Pero pero precisamente fue eso. Entonces, pues está bien, porque al final, a partir de ello puedo entender a otros, ayudar. Pero
eso también siempre me mantiene alerta de que en el momento en que yo intento o mi mente me quiere llevar a, mira, como tú ya superaste, ya estás por arriba, ¿no? No, tú fuiste igual o peor, ¿no? O sigues siendo. En mi mente, el lunes, en mi mente yo tenía pensamientos, pues, que no me siento orgulloso, que se quedaron en pensamientos, que al final con ello lo desfogué, ¿no? Pero sí tuve pensamientos que no tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Precisamente por el coraje, la ira que tenía a mis, decía a amigos cercanos, ¿no? Tengo ganas de matar al 98% de la humanidad hoy, ¿no? Que al final, y lo que les decía, ¿por qué? Porque lo que estoy reflejando es, en realidad, a quien quiero ahorcar es a mí mismo, y solo lo estoy reflejando en ellos, ¿no? Pero eso sentía, o sea, eso sentía, y tú reaccioné de repente de forma agresiva con personas cercanas, y todo. Entonces, por eso es que yo digo que aquí el punto está en que cuando uno ya siente, ¿no? Que porque trae cierto conocimiento ya puedes ser superior, ¿no? O sea, una cosa es que puedas guiar o facilitarle a otro el aprendizaje, y otra cosa es que sientas que ya, o sea, tú no estás al nivel, ¿no? Casi háblame de usted, ¿no? Por decir algo, porque no estamos en lo mismo, o sea, con la edad somos lo mismo, o sea, simplemente, pues a lo mejor yo tengo un cierto dominio en algo que te puedo compartir y ya, eso es todo. Sí, también esto tiene que ver con la espiritualidad, o sea, con la espiritualidad en el ego, ¿verdad? Te sientes luz, equilibrio, calma, armonía para todos los demás, ¿no? Cuando pues tú tienes hecho un caos, como lo mencionaste, y como a mí me pasa igual, o sea, así yo soy luz, armonía y calma, y a la primer situación incómoda aquí en mi casa exploto, ya empiezo a meter gritos y hacer cosas, y entonces, ¿dónde está la congruencia? Yo voy a esa parte de la congruencia en el actuar, en el sentir y en el hacer. Creo que eso es una parte importante para poder tener esta conexión espiritual. O sea, ¿cómo están mis pensamientos? Los analizo, los desfogo, como tú mismo lo dijiste en esta ocasión, Raúl. Te causó ansiedad, te causó, pero estás cayéndote en esa incongruencia entre lo que estás practicando, lo que es tu esencia y lo que está en la mente metida. Y eso te hace ver cuando estás en esos momentos que saltas de la espiritualidad en el ser a la espiritualidad en el ego, ¿no? Y entonces, eso ya es un avance con respecto a muchos otros que de repente no damos ese salto de conciencia, porque al final de cuentas conciencia es darte cuenta de, y tú te estás dando cuenta de. Entonces tú estás en ese camino de crecimiento de la conciencia, y desde esa perspectiva puedes ayudar a los demás. Pero te digo, hay gente que ya se cree sanadora, se cree que maneja círculos de abundancia, que maneja terapias, y en realidad cuando los ves, pues pobre, su vida está peor que la tuya, y dices, ah, caray, entonces, ¿dónde está la congruencia? Es como si fueras a un médico y dijeras, ah, me voy a poner en las manos de un médico que sé que no es competente en esta área, pues no, creo que no lo harías, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sin duda, es este punto, ¿no? Yo creo que es que fíjate que me pasó algo que, o experimenté algo que tenía mucho que no vivía, ¿no? O bueno, no mucho, pero ya más de un año, en donde como que empecé otra vez a querer cuadrar en lo que te decía, ¿no? En el modelo perfecto, ¿no? Entonces, ahí es donde yo otra vez, por eso sentí esa frustración enorme, y dije, no, ya, y por eso es que justo dejé desfogar mis pensamientos, o sea, logré observarlos, ¿no? Porque estuve atorado, hasta que le comenté, te digo, a un amigo, una amiga, y entonces empecé a desfogarme, y luego ya los dejé simplemente, y cuando los dejé y pasaron por mi mente todo lo que yo en ese momento anhelaba que sucediera, en teoría, ya simplemente me permití observarlo y ya con eso fue suficiente. Entonces, esta aceptación de, pues es que es normal, o sea, soy un ser humano, ¿no? Soy un ser humano, nunca voy a llegar a tener esta perfección, y ahí está, ahí, con eso es simplemente estar en paz, ¿no? O sea, creo en la perfección o sea, pienso que todo es perfecto, pero el ego, no desde la vista del ego,
¿no? O sea, porque el ego lo quiere ver de una forma, ¿no? Pero yo pienso que todo es perfecto así como es simplemente, ¿no? Al final. Es, es que es eso, o sea, al final, como lo estás mencionando, y creo que es hablar de que la perfección existe, pero la perfección está en este instante en el que estamos conectados tú y yo, en el instante en el que estás manejando, en el instante en el que estás paseando un perro, en el instante que estás dando una clase. O sea, ahí hay perfección al final de cuentas. Que no te van a salir las cosas como tú piensas o percibes desde tu interpretación, que es la perfección, eso es distinto. Exacto. Al final de cuentas, esa es una interpretación subjetiva de acuerdo a tus modelos mentales y a la forma en que tú ves el mundo como tal, porque en realidad nunca eres objetivo, porque tú interpretas el mundo a través de la subjetividad de ti, al final de cuentas. Entonces, creo que eso debemos de ser claros. Y también debemos de ser claros que nuestro espíritu como personas es perfecto y completo. O sea, él no necesita un celular, mi espíritu no necesita 2 millones de pesos en la cuenta, 3 residencias, libertad financiera, ¿no? Mi espíritu es feliz con lo que tiene y con lo que es. Lo que le mueve es todo, las historias aprendidas y todo lo que conlleva y viene detrás, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y mientras nosotros aprendamos que esa es nuestra esencia y aprendamos a vivir en esencia, pues vamos a ir trabajando esa espiritualidad. Y no quiere decir que no vayamos a caer en estos momentos, porque mi coach con el que me preparé en el CBC, Claudio Pinilla, que si algún día me escucha le mando un saludo, siempre me decía algo que se me quedó muy grabado. Tengo la ligera sospecha de que somos seres humanos. ¿Y qué implica eso? Pues que en realidad pues somos seres humanos, tenemos errores, virtudes, sombras, luces y brillamos por lo que somos, ¿no? Al final de cuentas. Exacto, sí, esta es la cuestión. A veces el pensar que ya nunca vas a regresar, ¿no? Em, escuchaba justamente un mensaje el domingo, el lunes, perdón, el lunes, este, y hablaba, digo, ahí ya viendo esta parte de la divinidad desde otro lado, esta divinidad, este universo, esta conexión, ahí está, nunca se ha ido, no se va a ir, ¿no? Pero tú sientes, ¿por qué? Porque la tomaste como, es que me da esto, entonces ahora busco más, y ahora cómo actúo para que me dé más y más, ¿no? Entonces, y realmente ahí es cuando la luna de miel se acaba y viene el verdadero camino, ¿no? Aquí ya no es si te sientes bien o no, simplemente es y tú vas a decidir si continúas o no con esta situación, porque si no, eres prácticamente un mercenario que solamente buscas el beneficio, ¿no? Para poder continuar en un camino. Entonces, creo que a mí ese mensaje en particular fue el que a mí me cuadró, ¿no? Digamos que fue el cierre de mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje que estuve viendo. Hasta ese fue cuando me hizo el total clic, ¿no? Dije, no, es que en serio me conmovió mucho, porque venía, dije, pues prácticamente es lo que la vida me está diciendo algo, ¿no? O sea, tú quieres esto, y piensas que por tus acciones lo vas a conseguir, ¿no? En realidad, no es que dejes de actuar, simplemente es que ya tergiversaste, ¿no? Ahora cala, ahora para, ¿no? Y así vamos de repente de un vaivén. Y creo que aquellos que llevan esta espiritualidad al máximo y cuestiones de ese tipo, eh, son los que más fácil se pueden desprender de este ego, ¿no? Y analizan todo y cada una de las circunstancias que acabas de mencionar. Y al final de cuentas, son iluminados, pero son iluminados no porque, o sea, por el hecho de que sepan o tengan muchos conocimientos, o hayan leído 10,000 libros, no, porque han ido experimentando a través de, y creo que esos iluminados, pues están marcados en la historia de la humanidad, ¿no? Al final de cuentas, ahí está Jesús, ahí está el Siddhartha Gautama, Buda, ¿no? Como Osho, el mismo Osho, como gente iluminada, ¿no? Al final de cuentas que precisamente, o los Dalais, ¿no? Los monjes
del Dalai Lama, y al final de cuentas son seres humanos también, ¿no? Al final de cuentas, pues nadie puede garantizar otra cosa, que no hayan cometido errores, que no sean perfectibles como personas, pero sí, pues ellos han tenido esa conexión, ¿no? Imagínate al Buda siendo el rey, ¿no? O el príncipe, no me acuerdo bien, y renunciar a todas sus riquezas para irse a meditar y a vivir en esencia la espiritualidad, porque le causó un choque enorme vivir en una burbuja y luego ver el entorno real de pobreza, ¿no? Y creo que eso es uno de los lugares que me gustaría visitar a mí, no sé, Raúl, la India, y esto lo digo porque mi esposa algún día me compartió, oye, a la India me gustaría ir, porque a pesar de que económicamente hay mucha gente pobre, son de las personas que tienen mayormente desarrollada la espiritualidad. Entonces me gustaría el conocer el entorno y conocer el porqué y el para qué del por qué tienen ya ese nivel de espiritualidad ligeramente mayor en la mayoría de la población, ¿no? No sé si a ti te llamara la atención eso. Sí, de repente, sí, no he tenido que, de repente, no así tanto, pero sí me llama la atención, y particularmente en estas últimas semanas. Digo, ahorita voy a hacer un paréntesis con lo que dijiste de Siddhartha Gautama, ¿no? En la historia que mencionan de él, es chistoso porque, digo, es Buda, ¿no? Esta parte de cómo puedes observar la mente, ¿no? Es un maestro en ese sentido, pero al final, ¿qué hizo, no? Pues también dejó un hijo y dejó a su esposa. Entonces, no hay, por eso decía lo de la parte de ser intachables, ¿no? Cualquier realmente individuo, mientras estemos aquí, es parte de, o sea, y creo que y eso no significa que lo esté señalando, simplemente es, ¿qué es lo que nos indica esto? Que cualquier persona puede llegar a esta iluminación. O sea, para mí es eso. Entonces, retomando lo de la India, justamente hace igual un par de semanas empecé a leer un poco sobre los años, hay un libro que se llama Los años oscuros de Jesús, que habla sobre estos años perdidos entre los 13 años y los 30, qué pasó con Jesús, y habla mucho sobre que él fue precisamente a la India, a aprender, a compartir, y que incluso lo conocieron como un Buda también, ¿no? Entonces me empezó como a llamar mucho esta parte, digo, no sé si sea cierta o no sea cierta, pero al final se me hizo bastante interesante. Entonces, sí, claro, por ese tema a mí me gustaría mucho como aprender, ¿no? Pero lo que sí veo es que simplemente, como decía hace rato, ¿no? Creo que es importante tomar cada quien su propio camino, porque Siddhartha Gautama lo hizo diferente, Jesús lo hizo diferente. En la Biblia cada personaje, pues Dios, el universo se le presentó de forma diferente. Entonces, ¿por qué querríamos que fuera igualito que otros, no? O sea, creo que eso es algo aquí también importante. O sea, a veces nos frustra. ¿Por qué a estas personas se les presentó así, no? ¿Por qué no puedo ser como ellos? Creo que esa es otra de las falacias de la espiritualidad. Pero sí nos dan ejemplo de que pagaron el precio de sus decisiones y renunciaron a todo, al final de cuentas. Estos seres humanos, ¿no? Al final de cuentas, pagaron ese precio y renunciaron a todo lo tangible, lo que te genera identidad, ¿sí me entiendes? Por conectar con esa esencia espiritual. Al final de cuentas, pues, Jesús mismo se desprendió de su cuerpo carnal, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Entonces, de esa manera, creo que a mí también me llama la atención mucho esa parte de la vida de Jesús, de su adolescencia y de ese plano a llegar a los 33 años. Sí, me llama a mí también mucho la atención y a mí me empezó a llamar la atención por los caballos de Troya. No sé si los leíste alguna vez, pero por esos libros me empezó a llamar mucho la atención esa parte también de la vida. Y voy a tomar en cuenta el libro que recomendaste, Raúl, porque creo que en esencia personajes como los que hablamos, sin que tenga que ver con religión esto, sí nos muestran una forma de una conexión espiritual de un nivel bastante grande, sin que
debamos de catalogarlo, como dijiste, o categorizarlo. Yo tengo un nivel medio, alto, bajo, no, pero al final de cuentas sí son ejemplos de Exacto. conexión espiritual, ¿no? Exacto, sí, o sea, son referentes en este sentido. Yo creo que es una de las cuestiones que ellos simplemente compartieron. O sea, creo que ese fue para mí, desde mi perspectiva, ese fue el mensaje, ¿no? El compartir, como decíamos hace ratito, cómo facilitarle a otro, pero no porque yo sea ¿no? No se trata de que de que yo voy a crear, por ejemplo, si ya se me facilita hacer algo, no crear una secta de que a mí alábenme, ¿no? O en mi caso, ¿no? Me refiero personalmente, porque entonces caería en otro sentido, menos en la espiritualidad, ¿no? Pienso yo. Sí, y te convertirías en un falso mesías, ¿no? En ese sentido. Exactamente, Y, exactamente. y eso es el ego, ¿no? Y eso lo vemos presente en muchos, lo hemos visto presente a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Sin embargo, creo que el nivel de conciencia colectiva ha crecido y en todos aspectos, porque cada día más gente practica meditación, se cura ya con aspectos, la medicina alternativa, yoga, reiki, terapia, re, retiros espirituales, ¿no? Cuestiones chamánicas, en fin, un montón de cosas que trabajan desde la espiritualidad, porque al final de cuentas, pues cada quien busca el camino y las alternativas, como tú mismo lo dices, porque siempre estás buscando entender más el cómo te gusta, ¿no? Al final, caes en ese ego, ¿no? Al final de cuentas, caes en ese gusto por entender qué está ocurriendo dentro de ti y el poderte darte cuenta y darte cuenta y darte cuenta de las cosas. No sé si al final del camino, después de mucho recorrido, puedas llegar a esa conexión que anhelas o que anhelo en este caso. Pero sí creo que ese camino, pues es ir creciendo y irte dando cuenta. Yo creo que yo me voy con esas palabras que mencionaste, Raúl. Darme cuenta de mis pensamientos, de mis sentimientos, de cómo estoy cayendo, cómo estoy convirtiendo esto en una rutina, cómo estoy moviéndome desde otra perspectiva que no es la esencia misma de la espiritualidad. Y eso me ayuda a seguir creciendo. No sé hasta qué punto voy a crecer porque soy ser humano, pero sí me ayuda a ir mejorando, o bueno, no mejorando, sino a ir siendo más yo y menos mi identidad falsa o mi identidad del ego, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que es ese punto, ¿no? Yo creo que simplemente es pues tratar como hablábamos en un principio, ¿no? De pues, esta conexión, de buscar esta presencia y ya, pues creo que no hay a dónde llegar, simplemente, simplemente vivir, porque creo que cuando ya queremos llegar a algún lado, muchas veces es donde precisamente nos vamos a perder, ¿no? Creo que es entregar la presencia, entregar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, mientras podamos ser conscientes y creo que ahí ya va a estar, simplemente, ahí va a ser y ya, pienso que desde ahí ya no hay más, ¿no? Porque donde anhelemos un poco más, pues ya se perdió, ¿no? Es muy paradójico. Sí, es que la vivencia espiritual es única, ¿no? Es tuya y de nadie más, ya no tienes por qué estarla comparando, ni estar en competencia, ni exhibirla, ¿no? Al final de cuentas es tuya y tú la debes de vivenciar, ¿no? Al final de cuentas. Y esto te lo digo por experiencia, yo he vivido algún retiro espiritual, pero de repente, por ejemplo, hay gente que vivió el mismo retiro espiritual conmigo y él dice, yo en una hoja blanca vi la cara de Dios o vi la presencia de Jesús y lo visualicé y etcétera. Ah, yo no vi nada. Bueno, pues no me comparo con esas personas, ¿no? Yo lo viví desde Exacto. otra manera, pero tampoco los cuestiono, o sea, al final de cuentas, porque le metes mente, ¿no? Mi esposa vivió el mismo espíritu, el mismo retiro y dice, yo sí vi la imagen de Jesús en una hoja blanca, etcétera. Pero empieza a meter la mente y dice, no, pero eso se me imaginó, ¿no? Bueno, ¿quién te dice que se imaginó?
¿Quién te dice que y no fue cierto, ¿no? Al final de cuentas, entonces, pero es tuya, es tu vivencia única, tú vívela. Si ya empiezas a buscar validación, halagos o reafirmar las cosas, ya estás cayendo en esas trampas que mencionas del ego, Raúl. Creo que son las palabras que nos podemos llevar de este programa, ¿no? Al final de cuentas, y si estás en este camino de espiritualidad, pues simplemente es irte dando cuenta hacia dónde te va llevando y cómo vas avanzando en este sentido y que vais identificando estas pequeñas trampitas del ego, ¿no? No sé qué quieras concluir, Raúl. Así es. Pues sí es importante nada más tomar en cuenta, ¿no? Como dices, creo que es con darse cuenta y ya, no hay más. Creo que podemos hablar mucho, comentar varias cosas, pero pues creo que la espiritualidad, como decíamos, no hay niveles, no hay un camino donde llegar, no hay un lugar donde llegar, donde ya vas a decir que ya despertaste completamente o que ya llegaste a una iluminación, porque incluso podrías, vamos a suponer, porque creo que ni siquiera hay palabras, pero podría ser que sí, pero en donde ya lo quieras encuadrar en algo, entonces ya se perdió. O sea, entonces, pues sí, creo que simplemente la espiritualidad se trata de vivir en plenitud, en presencia y ya, simplemente sin deseo y no deseo, es chistoso, ¿no? O sea, sin desear más, pero tampoco no desear, es simplemente creo que aquí ya no hay nada donde llegar, ¿no? Porque ni en palabras cuadra. Y bueno, pues para todos los que nos escuchan y nos ven, como la sesión pasada nos mandó saludos Gerardo Ortiz Corona, le mandamos un saludo. Pues coméntanos cómo vives tu espiritualidad, si realmente la has vivido o conocías de este tema, cómo la practicas, qué te ha funcionado, qué no te funciona, cuándo sientes que estás metido en ego espiritual, como lo mencionamos. Compártenos a través de nuestras redes sociales y venos a través de Tráfico 109 y de nuestra página de Conciencia Tech, pero déjanos comentarios. Todos tus comentarios nos ayudan, los vemos y nos gusta mucho poderte ayudar. También te recuerdo que nos escuches a través de Spotify, Google Podcast, entre otras plataformas de nuestro programa Conciencia Tech. Raúl, te dejo la palabra para cerrar. Pues muchas gracias, David. Sí, esperamos que pues puedas compartir y pues ver, ¿no? Tener nosotros otra perspectiva. Y muchas gracias por escucharnos, por vernos, comentarnos. También saludos a Gerardo. Felicidades porque sé que va a ser papá. Entonces, bueno, ya lo es, nada más que todavía no ve al bebé. Entonces, pues muchas felicidades y bendiciones para ti y para tu familia. Un abrazo a todos y nos vemos el siguiente viernes. Y saludos a Franquito, se me olvidó. Franquito, y Andrés. Sí, también que está súper aplicado. Y Andrés, muchas gracias por estar. Es que hoy estuvieron tan callados que pareciera que no estuvieron. Así es. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.